Bienvenidos a Teleelch, a este programa de entrevistas desde el Huerto del Cura, en el corazón del Palmeral ilicitano, que hoy ha acogido el acto del primer día de campaña electoral para las europeas del Partido Popular, con la presencia no solo del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, sino del presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Gracias por atender a la televisión local de Elche, a Teleelch. Es un placer, una oportunidad, muchas gracias. ¿Por qué han escogido nuestro municipio para este primer día de campaña? Bueno, primero porque es una ciudad muy importante, es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. Segundo, porque las elecciones municipales y autonómicas también, uno de los primeros actos fue en Elche y salieron bien. Tenemos un alcalde y un presidente de la Generalitat del Partido Popular. Y tercero, porque queríamos hablar con sectores, y Elche es un lugar con 18.000 pymes y con sectores de producción importantes, ¿no? Y hemos citado pues, a los sectores del calzado, al sector cerámico, de juguetes, de agricultura, también a los representantes de los consumidores. Bueno, hemos citado a una serie de personas que nos cuenten cuáles son sus problemas, cuáles son sus demandas, para trasladar al programa europeo y para comprometer, por supuesto, las soluciones que queremos llevar a Bruselas y a Estrasburgo. Porque esto, aunque sean unas elecciones europeas, a nivel municipal también se juega mucho con sectores estratégicos, como por ejemplo el calzado de Elche. Sin duda, yo intentaba trasladarles para intentar movilizar a la gente y que vaya a votar, después cada uno a la preferencia política que considere, pero es que hay más normas que afectan a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros trabajos, individualmente a cada uno de nosotros, que salen más del Parlamento de Estrasburgo de las que salen de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o del Gobierno central. España y los 27 que conformamos la Unión hemos transferido mucha soberanía y los asuntos, por ejemplo, de la política agraria común, pues son asuntos europeos. Los asuntos de seguridad son asuntos europeos. Los asuntos que afectan al envasado, al etiquetado, a los reglamentos que desarrollan las condiciones higiénico-sanitarias de nuestros productos son legislación europea. Al final, el 9 de junio, vamos a tomar muchas decisiones y por eso tenemos que ser consecuentes con lo que vamos a elegir el 9 de junio y no debemos de dejar que un poco de gente decida por la mayoría. Vayamos a votar y hemos venido a escuchar a los sectores estratégicos de la economía de la Comunidad Valenciana y los hemos citado en Elche. Ahora le pregunto concretamente por algunos sectores estratégicos, además del calzado, como puede ser la agricultura, a la que ha hecho referencia, pero antes ha hablado de las elecciones europeas en clave claramente extracomunitaria. Pero a nivel nacional, ¿considera estas elecciones como un plebiscito sobre la situación actual del gobierno de Sánchez? El gobierno central se elige en unas elecciones nacionales y es verdad que no es razonable pues, decir que unas elecciones europeas donde hay circunscripción única, es decir, donde se vota en toda España y no se vota por provincias y por tanto no se mide con exactitud la sensibilidad de cada una de las más de 50 provincias que conforman España, pero lo cierto y verdad es que la gente que no esté de acuerdo con el gobierno, que no esté de acuerdo con este impasse, con esta situación de desgobierno, ruptura del gobierno esta semana en varias votaciones, asuntos que rodean y que ponen en cuestión la honorabilidad del presidente del gobierno, que ponen en cuestión la corrupción del Partido Socialista y del gobierno socialista. La verdad es que es una buena oportunidad para decirle a este gobierno, que en mi opinión está en una fase agónica porque ha roto entre Sumar y el Partido Socialista en varias votaciones esta semana en el Congreso, y agónica porque sus socios ya están votando en algunos casos propuestas del Partido Popular, como por ejemplo la de ayer, que es rebajar el IVA de la carne del pescado y de la conserva. Y sin embargo, además de ganar la votación en el Congreso, pues al final lo que va a hacer el gobierno es no aceptar las resoluciones del Congreso y subir el IVA de todos los alimentos a partir de julio, ¿no? Por tanto, sí creo que es un buen momento para que los españoles den la respuesta a la situación que está viviendo España. Volvamos otra vez a las elecciones europeas, a esta zona en la que se juega mucho, no solo en el sector del calzado, también en el sector de la agricultura. ¿Cuál es la propuesta, en este caso, del Partido Popular para el campo ilicitano y el campo en general, la huerta de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en materia de agua? Pues tenemos una propuesta muy clara, que es hacer un plan europeo del agua. El problema del agua no es solo la Comunidad Valenciana, o Murcia, o Cataluña, o Andalucía. El problema del agua empieza a ser un problema que afecta a todo el sur de Europa, ¿no? Por tanto, un plan europeo del agua con fondos destinados a infraestructuras hídricas y el resto de los fondos que el factor sequía
sea determinante para ver qué territorios, qué provincias, qué comunidades autónomas, qué regiones de Europa pueden tener más fondos si están afectados por la sequía, me parece que es una propuesta novedosa, es la primera vez que se formula, y una propuesta que nuestros europarlamentarios van a trabajarla, ¿no? Estamos convencidos que hemos dedicado mucho dinero a otro tipo de infraestructuras y muy poco dinero a las infraestructuras hídricas. Y además tenemos un gobierno que, por cierto, encabeza, nada más y nada menos, que la ministra de Medio Ambiente, la candidatura al Parlamento Europeo, y creo yo que es bueno que los agricultores, que los ganaderos, que los pescadores y también la gente que está afectada por la sequía, tome buena nota si le representa a la candidata del Partido Socialista, que en mi opinión, junto con el presidente del gobierno, pues son dos personas que han maltratado el campo, que no les ha importado las infraestructuras hídricas, que no han dado respuesta a la ruptura de los hectómetros que se venían trasvasando entre las distintas cuencas y que se ha tomado en el asunto de la agricultura y del agua pues con una demagogia y con una soberbia que es impropia, creo yo, de alguien que le pide el voto a la gente. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que el agua no se convierta en una guerra entre ideologías o entre territorios? Primero, aceptar un hecho, ¿no? Que el agua no es de un territorio. El agua es de todos. Segundo, aceptar que tenemos un problema estructural y que llevamos pues, mucho tiempo sin hacer nada. En los últimos 5 años, 6 años en España no se ha hecho nada. Las infraestructuras hidráulicas que estaban previstas no se han acometido. Los trasvases no conocemos cuáles son los nuevos criterios del gobierno porque son absolutamente secretos. Y segundo, hemos enfrentado unos territorios con otros cuando lo que el gobierno tiene que hacer no es enfrentar los territorios, es sentarlos. Tenemos como segunda cuestión dialogar sobre este asunto porque es un problema estructural y hacer un plan nacional del agua y que el gobierno, nunca mejor dicho, se moje y nombre a un comisionado del agua en España y a partir de ahí empezar a obsesionarse con la reutilización, con la pérdida de los miles de kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento de agua, que esa agua no la recuperamos, con la reutilización del agua una vez depurada y observar e insistir, el mayor río, el río más caudaloso de España, son los miles de kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento que están en muchos casos obsoletos y que perdemos miles y miles de hectómetros de agua que nadie los utiliza. Por tanto, considerar el agua como el primer problema estructural de España. Si esto es así, todo lo demás vendrá añadido. Hablado de infraestructuras, algunas de las necesarias en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana tienen que ver con el transporte. Precisamente, si hablamos de Europa, está el corredor mediterráneo y en ese sentido se ha pedido en más de una ocasión, tanto desde el gobierno local de Elche o el gobierno de la Comunidad Valenciana, las ampliaciones del aeropuerto ilicitano y del aeropuerto de Valencia. ¿Considera suficiente la respuesta del Estado o cree que se debería de llevar a cabo esa ampliación de la segunda pista del aeropuerto de Elche? Mire, a mí no me gusta hacer demagogia, porque he sido presidente de una comunidad autónoma durante mucho tiempo y porque pretendo ser presidente del Gobierno de España, pero podría apuntar varias cosas. La primera, que hemos incrementado con el Gobierno de Sánchez 400.000 millones de euros la deuda pública. El Gobierno de Sánchez nos cuesta cada día 200 millones de euros de deuda pública. Dicho esto, el gobierno de Sánchez es incapaz de ajustarse al presupuesto, siempre gasta más, emite deuda y además tiene un déficit este año de más de 50.000 millones. Portugal el año pasado hizo superávit, nosotros nos hemos desviado más de 50.000 millones de euros. La tercera, ha incrementado los impuestos más que nunca y la recaudación fiscal está en récord histórico, es decir, las familias, los trabajadores españoles hemos pagado más impuestos que nunca. ¿Por qué? Porque como han subido tanto los precios y el IVA va sobre el precio final, al final el gobierno de España se ha enriquecido y los ciudadanos españoles se han empobrecido. Si eso hubiera sido para invertir, para hacer una segunda pista en el aeropuerto de Elche, para conectar el aeropuerto de Alicante desde el punto de vista del tren, para ampliar el aeropuerto de Barcelona, y fíjese que estoy hablando en Elche de otras necesidades en otros lugares de España, porque pretendo... Sí, o el de Manises en Valencia. Exacto, pretendo hablar con rigor sobre esto y no venir aquí y hacer una respuesta fácil, ¿no? Por tanto, mire, las infraestructuras son un factor determinante de competitividad. Valencia es uno de los destinos, la Comunidad de Valencia, más turísticos del mundo. Y por tanto, la accesibilidad aérea
produce riqueza. Y en consecuencia, si tenemos que decidir a qué destinamos a la deuda no se puede destinar a asesores, a enchufados, a incrementar los ministerios hasta 22 ministerios, a tener el gasto corriente más grande de la historia de España. La deuda hay que destinarla a la inversión. Y entiendo yo que España, considerando todo el endeudamiento que ha generado el señor Sánchez, debería tener una respuesta concreta sobre la segunda pista del aeropuerto de Elche. Le pregunto algo muy concreto, en este caso de infraestructuras, en algo concreto licitano, pero en general ha hablado de la infrafinanciación, por ejemplo, que tiene la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante. ¿Cómo se explica que siendo una de las de mayor producción o de mayor población sea de las últimas en recibir financiación? Bueno, no de las últimas, usted es muy prudente, es la última. De 52 provincias, la provincia con menos inversión del presupuesto del Estado es Alicante. Y durante varios años, y además este año que no hay cuentas, porque el gobierno es incapaz de aprobar el presupuesto, otra vez más. Mire, yo dije durante las elecciones generales que la comunidad peor financiada es la comunidad de Valencia y Murcia. Y lo vuelvo a decir ahora. Y eso es un dato objetivo. Y es que si usted coge el gasto medio y coge la financiación media por población ajustada de toda España, verá que la financiación por población ajustada en Valencia y Murcia está muy por debajo de la media. Y eso tampoco lo han resuelto. Y la pregunta es, oiga, ¿no lo resuelve usted porque ahora gobierna el Partido Popular en Murcia y en la Comunidad Valenciana? Supongo que no, porque si fuese por eso sería alarmante. Por tanto, cuando llegan las elecciones, el Partido Socialista dice en Valencia, en la Comunidad y en Murcia muchas cosas y después se retira y no las hace. Pero usted, efectivamente, es urgente acometer la nivelación de la financiación en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Lo dije en la campaña electoral de las generales y lo vuelvo a repetir, y por lo tanto me obliga mi propio pronunciamiento, en el caso de que asuma la presidencia del Gobierno, a cumplir mi palabra. Estamos terminando ya la entrevista y no podemos obviar que hace ahora un año de las elecciones locales y autonómicas. ¿Qué balance hace de la gestión de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana? Pero yo creo que Carlos Mazón lo conocen ustedes muy bien en Valencia, porque tuvo responsabilidades en Alicante, tuvo responsabilidades como presidente de la Diputación durante mucho tiempo de la Cámara de Comercio. Yo creo que es un político que tiene un enorme futuro, que forma parte de la cantera, de la mejor cantera del Partido Popular, y que cada día, cada semana, cada mes acredita más el porqué el futuro político de la Comunidad Valenciana pasa por Carlos Mazón. Yo no puedo solamente estar satisfecho, sino que estoy muy satisfecho del ímpetu, de la ilusión, de la conexión que tiene con la gente y de cómo defiende a la Comunidad Valenciana. Le aseguro que en las reuniones entre los presidentes autonómicos del Partido Popular fue uno de los ponentes de estos dos compromisos, de un plan nacional del agua y de una autoridad estatal del agua. Y esto lo pactamos entre todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, que somos 14, en 14 comunidades autónomas, 70% de la población, gobierna el Partido Popular. Por consiguiente, creo que es un político de raza y que va a tener un excelente futuro en la Comunidad Valenciana. Y además, estoy muy satisfecho porque francamente, me da la sensación que cada mes que pasa el Partido Popular en la Comunidad Valenciana está subiendo. Y le pregunto también a nivel local, con Pablo Ruz al frente, además, en uno de los primeros municipios que pudo formar gobierno con un acuerdo el más rápido de España entre el Partido Popular y Vox. ¿Cómo valora este año de ambos gobiernos? ¿Cómo ve la dirección nacional a Pablo Ruz? Pues mire, no era fácil conseguir Elche, llevamos mucho tiempo sin gobernar. Aquí gobernó durante muchos lustros el Partido Socialista y lo conseguimos. Probablemente por un cierto hartazgo sobre el Partido Socialista y sus socios, pues la gente que no quería que gobernase el Partido Socialista votó al Partido Popular y al final hicimos un gobierno de coalición que, por lo que yo sé, está funcionando de forma correcta y por lo que sé veo al alcalde cada vez más consolidado, ¿no? Y por consiguiente le debía a Pablo ese compromiso, se lo dije, oye, si gobiernas en las próximas elecciones, si eres el alcalde de Elche, yo volveré a Elche. Bueno, he cumplido mi compromiso porque él ha cumplido el suyo y por consiguiente en nuestro partido a la palabra le damos mucho valor, ¿no? Bien, esto es una ciudad magnífica, viven ustedes en un lugar precioso y además tienen ustedes un tejido
un tejido empresarial, un tejido emprendedor, un tejido de autónomos, 18.000 pymes, que se dice pronto, ¿no? Vengo de Wonders, de ver esa fábrica de calzado, de ver toda la energía que allí está instalada, de ver esa fabricación artesanal casi de los zapatos en esa fábrica. He visitado otras fábricas del calzado como Picolinos en otra ocasión. Lo cierto y verdad es que tienen ustedes aquí una industria que ya me gustaría que ese tejido de emprendedores lo tuviésemos en todos los lugares de España. Alberto Núñez Feijóo, gracias por atender a Teleelch, a la televisión local de Elche. Muchísimas gracias y enhorabuena. Y a todos ustedes decirles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web teleelch.es.